Me encanta mirar hacia atrás y ver por dónde hemos caminado. A veces da la sensación de que no hemos hecho mucho, pero cuando miramos, ¿cómo se llama? ¿Un reconto? Un raconto. Nos damos una mirada hacia atrás, nos damos cuenta que sí hemos hecho cosas, que sí, y que en todo este quehacer ha habido no poco fruto personal, hemos crecido, nos hemos esforzado, hemos trabajado, hemos estudiado, nos hacemos más dependientes de Dios, no espíritus flauticos, sino dependientes de Dios. Y nos damos cuenta que Dios nos lleva por caminos que no conocíamos. Me encanta la escritura ahí en Josué, en el capítulo 1, cuando Dios le dice a Josué, vais a caminar por caminos que no conocíais. Es un poco como lo que le dijo a Abraham. Y cuando se nos dice algo similar, un poco como que entra el yuyo. Pero cuando pasamos, cuando hemos transitado, nos damos cuenta que Dios nos lleva por sitios que no sabíamos, pero que Él siempre ha estado con nosotros. Y si podemos ver lo que vemos es porque Él ha estado con nosotros. Hemos estado estudiando acerca del Espíritu Santo en estos días y seguiremos estudiando acerca del Espíritu Santo, descubriendo quién es Dios, este Dios que nos lleva, que nos enseña a Jesús, este Dios que nos redarguye, que nos centra en lo que tenemos que hacer, que nos advierte cuando estamos haciendo las cosas mal y que nos abraza reconfortándonos cuando hacemos las cosas bien, cuando nos puede decir buen siervo y fiel, que hemos sido fieles en lo que hemos estado haciendo. Y damos muchas gracias a Dios por tener esta experiencia. Damos gracias a Dios por los caminos por los cuales nos ha traído. Pero estamos en un momento donde necesitamos hacer cambios, y cambios que después de haber meditado y después de haber sufrido, por decir de alguna manera, haber sufrido de eso, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué pasos dar para que la iglesia empiece a estar más efervescente, para que haya en nosotros más motivación, para que haya más inquietud? Porque si hay algo que necesitamos es no estar conformes nunca. Necesitamos estar inquietos. Necesitamos sabemos que hay algo más, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? Y cuando, no me acuerdo el mes, enero, febrero, marzo, abril, por ahí, o mayo, cuando estaba meditando mucho en este asunto, y traje un programa, no sé si se acuerdan, 1 a 1. El desafío era que cada uno de nosotros en este año gane una persona, que busquemos la motivación y que aprendamos cómo ganar a un alma para Cristo cada uno de nosotros, movilizarnos hacia eso. Y estábamos pensando en esto cuando llegó a nosotros una propuesta del pastor Jesús Cerezo, y me vinculó y me dijo, me explicó y me hizo llamar a Marcos Zapata, al pastor Marcos, de ahí de Lugo, porque estaban desarrollando la estrategia que yo estaba buscando, pero que no sabía qué, y que tiene que ver más o menos con lo mismo, bueno, no exactamente, pero donde se trata de qué es lo que me emocionó después de escuchar los testimonios de varios pastores, que el aplicar esta estrategia iba a motivar a la iglesia. ¿Y por qué iba a motivar a la iglesia? ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia es que cada creyente, cada miembro de la iglesia iba a poder llevar adelante ese ministerio que nos ha sido dado a todos, que no es otro que el ministerio de la reconciliación. Es decir, cada uno de los miembros de la iglesia, a través de esta estrategia, iba a poder desarrollar
este don, este ministerio o este llamado que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que según lo que nos dice 2 de Corintios, reconciliaos, cada uno de nosotros. Cuando nos preguntamos, es que no sé cuál es el don que tengo, no sé cuál es el llamado que tengo, tenemos un llamado, el llamado universal del creyente, que es el llamado a la reconciliación con Dios. No necesitamos otra cosa. De tal manera que en esta estrategia se trata de lo siguiente, se trata de desarrollar los grupos celulares de los cuales nosotros sabemos lo que es, pero de una manera diferente. Normalmente en una célula está alguien como el pastor que va a hablar media hora y luego va a orar otra media hora y la gente se va a ir igual como si hubiese estado en un culto. Ahora ya no es lo mismo. Esto no es lo mismo. Aquí lo que vamos a hacer va a ser ofrecer el entrenamiento que estamos recibiendo nosotros, un grupo de hermanos que estamos recibiendo esta formación. ¿Para qué? Para que en estos grupos celulares en los cuales se va a constituir la iglesia, cada uno sepa hacer lo que hace el pastor. Cada uno. ¿Cómo suena? Fantástico, gracias, pastora. Significa que cada uno de nosotros va a poder desarrollar, cada uno de nosotros vamos a ser desafiados a compartir un pensamiento, cada uno de nosotros vamos a ser desafiados a orar por los demás, cada uno de nosotros vamos a ser desafiados a compartir un testimonio, cada uno de nosotros vamos a ser desafiados a servir en el don que Dios nos da. Porque Dios Espíritu Santo nos va capacitando para cada una de estas cosas. Y no hay mejor alegría que saber que nos convertimos en instrumentos útiles para Dios. Ya no solamente somos pasivos que estamos escuchando quién está compartiendo, sino que ahora nosotros nos vamos convirtiendo en esos instrumentos para Dios. ¿Y cuál es el objetivo, el fin de todo esto? Que cada grupo de célula, cada grupo, sí, célula, por llamarla así, célula porque se reproduce, sí, porque ese es el sentido, que cada uno de nosotros pueda desarrollar el potencial de conducir, vamos a llamarle célula o le vamos a llamar iglesia. La iglesia en el Nuevo Testamento no era una que estaba ubicada dentro de un templo como tenemos aquí o como lo que tenemos que hemos heredado del sistema católico. La iglesia se desarrolló en las casas, nació en la calle. Cuando vino Pentecostés, se derramó el Espíritu Santo. ¿Y dónde estaban? No fueron al templo a predicar. El Espíritu se derramó y fueron empoderados. Esto quiere decir empoderados, es decir, hombres y mujeres que estaban escondidos en el aposento alto, reciben el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, son empoderados y salen a predicar un mensaje que era suficiente para que los mataran. Pero ahí está el poder del Espíritu Santo. Para eso es derramado el Espíritu Santo, para empoderarnos y para que hagamos lo que tenemos que hacer, que no es otra cosa que proclamar reconciliados con Dios. ¿Sí? Viene el empoderamiento. Entonces, este concepto celular tiene que ver con esto, en que cada creyente es un ministro llamado y capacitado por Dios. Es decir, aquí tenemos todos los que anhelan ministerio, todos los que anhelan el don. Ahora, a través de esta estrategia, podemos alcanzarlo. Estaba hablando con algunos en estos días, en estas horas. Lo he dicho muchas veces, yo no quiero tener ministros aquí dentro. Yo no quiero tener nadie que sea un ministro aquí adentro. Los quiero a todos fuera, llevando sus iglesias, llevando sus congregaciones, porque eso es el objetivo que tenemos como pastores, poder desarrollar el deseo y el anhelo que Dios pone en tu corazón
y formarte como ministro, ayudarte a que alcances los sueños, los anhelos, el propósito que Dios ha puesto en tu corazón. Y esto lo vamos a hacer así, aprendiendo a desarrollar líderes. Yo te voy a enseñar a ti como a mí me están enseñando. Y tú vas a enseñar a otros. Y vamos a tener bien claro lo que vamos a hacer. Y al final del tiempo vamos a poder ver que lo que Dios comenzó en la iglesia primitiva, que era su modelo, es el modelo que necesitamos ahora. Que esto significa que la iglesia sale del templo. Porque tú vas a empezar a trabajar, tú vas a empezar a compartir con las personas que estén por delante de ti, que se crucen por delante de ti. Y todo esto lo vamos a aprender en un corto periodo de tiempo, porque no tenemos mucho tiempo. El tiempo es corto, el Señor viene pronto y no nos vamos a quedar con las ganas de hacer lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces, casi dicho esto, o sea, si Susana presentó lo que hicimos el año pasado, estamos hablando de esta estrategia a la cual los que se quieran sumar van a ser bienvenidos. No sé cuántos hogares son los que están dispuestos para comenzar células. A ver, ¿podrían levantarme la mano los que, porque hay varios que me han dicho que querían tener una casa para poder empezar una célula? ¿Quiénes son, por favor? ¿Me levantan la mano? Cecilia, Nati, Claudia, ¿alguien más me habían dicho? Aparte de las 4, 5, 6, me faltan algunas. Bueno, faltan otras 3, falta la de Susana. Pero es que estás hablando de las... Sí. Tenemos más o menos 10. 10 casas. Con estas casas vamos a empezar. Con estas casas vamos a empezar. Pero necesitamos no solamente la casa, necesitamos para empezar 4 personas en cada casa. Tenemos el anfitrión, que es el dueño de casa, tenemos que usar el facilitador, que es el que va a coordinar todo lo que está allí. Necesitamos alguien que dé un testimonio. Inicialmente tiene que ser gente que conoce lo que estamos haciendo. Paralelamente a eso, empezamos a orar para saber a quién compartir lo que queremos compartir. ¿Se entiende así, verdad? Entonces, nosotros somos una iglesia y más o menos lo que pienso es, no somos una iglesia que está dormida, no, ni mucho menos. Pero vamos a decir que la iglesia está dormida porque no podemos estar conforme. Hay mucho más. Hermanos, este año van a pasar muchas cosas. Fijaros, y estoy hablando ahora proféticamente. Aquí se han ofrecido espacios para que gente sirva al Señor de una manera como quiera hacerlo. Pero muchas de estas personas van a quedar aparcadas porque no hicieron caso del llamamiento del Señor. Y van a venir otros. Y habrá personas que se van a ir porque se van a enfadar. Pero no te preocupes, porque Dios va a traer lo que Él tiene preparado para esta iglesia. No te preocupes. Pero si tú quieres servir al Señor verdaderamente, tienes que ponerte en la brecha. Y ponerse en la brecha significa pagar el precio del compromiso. El ministerio es muy romántico cuando lo quieres manejar a tu pinta. Es muy complicado cuando lo manejas bajo el compromiso al cual Dios te llama. Cuando lo haces de la manera como Dios te llama, entonces puedes ver la gloria de Dios. De la otra manera solamente vas a mirar ciertas satisfacciones satisfechas, nada más. Pero vamos a desarrollar este año lo que hasta ahora no hemos podido hacer. Así es que la puerta está abierta para todo el que quiera, pero con un compromiso firme. Hay servicio para todo, como ha mencionado Susana. Tenemos servicio en la cocina, en la limpieza, en la música, en el sonido, en los niños, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero cuando pongas la mano en el arado, no mires hacia atrás. La prioridad es Dios. No es ni tu descanso, tu trabajo, por supuesto, sí, tus estudios también, pero con la ayuda del Señor todo lo podemos llevar adelante. Absolutamente todo. Si no, pregúntale cómo ha llegado la iglesia hasta aquí. Y dicho esto, hay una imagen que quiero mostrar. ¿Se me queda algo? Mucho, ¿no? Se me queda mucho, pero no quiero. Quiero hablar terminar lo del Espíritu Santo. Y hay la imagen de lo que quiero mostrar. ¿Lo tienes ahí, Tomás? Damos muchas gracias a Dios porque, como decía Susana, tenemos muchos amigos pastores que nos ayudan, que nos motivan, que nos animan, que nos alientan, que nos desafían y que nos invitan a comer rico. Pero esta semana tenemos nuestro ayuno, el primer ayuno del año. Y este cartelito dice, la unción está en la acción. No hay unción sin acción. La unción no es algo que es pasivo, la unción es muy activa. De tal manera, queridos, están todos invitados para que vengamos a accionar en la búsqueda de ser llenos del Espíritu Santo. Solamente siendo llenos del Espíritu Santo es que podremos hacer la obra de Dios. Pero estamos haciendo un llamado a despertar. La bella durmiente que la tenemos ahí, es la iglesia que está sin ser movilizada. La iglesia es bella, pero no puede permanecer dormida ante la urgencia del tiempo actual. Están aconteciendo muchas cosas y demasiado rápido. Demasiado rápido. No podemos estar dormidos. Estar dormido es estar indiferentes a lo que está ocurriendo, ocupándonos solamente de nosotros, de lo que nos importa, de lo que nos interesa, de lo que nos agrada, de lo que nos hace felices. No. Nosotros hemos sido llamados para mirar hacia afuera y es lo que queremos hacer con este plan que tenemos aquí, ¿verdad? Esto es lo que queremos hacer. Ahora, la unción reside en la acción. Aunque la oración es importante, solo es eficaz hoy si va seguida de acción. No podemos estar orando por los perdidos si no somos capaces de compartir con nadie el mensaje de salvación. Esa oración no sirve, no llega a ninguna parte, porque todos tenemos la oportunidad y la ocasión de compartir con otros acerca de lo que Dios ha hecho con nosotros y en nosotros. Y el tiempo de cosecha, cuando llega el tiempo... ¿Sabéis lo que está...? Enrique me manda todos los días algo de lo que está ocurriendo en el mundo. Lo voy a empezar a mandar a Koinonía. Encuentros de oración y de alabanza en muchas partes del mundo. Estadios llenos de gente, joven y viejos y ancianos y niños, alabando y adorando al Señor en este tiempo. Hasta en Turquía me mandó algo de un estadio enorme. En Turquía hay unas cuevas muy grandes donde se junta la iglesia para adorar al Señor. Cosas que son gloriosas, las voy a empezar a mandar, porque eso nos anima. Pronto se va a hacer aquí. Este año aquí en España se van a hacer unos cuantos eventos. Estamos trabajando en Comima para que esto se pueda llevar adelante. Llenar el estadio metropolitano, el del Atleti, ese es válido. El del Madrid, no. No. El del Atleti. Sí. Para llenarlo de jóvenes, para llenarlo, para hacer un día, 2 días de adoración y de alabanza. A juntarnos para adorar a nuestro Dios. Sí. Hay un tiempo de cosecha. Y cada vez que nos juntamos, que podamos honrar a nuestro Dios. Toda la confusión que hay en el mundo, todo el temor que se está levantando, hermanos, hace que debería de hacer que nosotros estemos listos con nuestras redes,
para llevar consuelo, paz y seguridad a las personas que están sufriendo el gran temor de lo que tenemos. Entonces, la estrategia que tenemos, ¿qué es lo que tenemos ahí? Es el modelo celular como método divino, que es como se movió la iglesia en el Nuevo Testamento. La iglesia estaba en las casas. Cada vez que en el libro de los Hechos se habla de la iglesia, es una casa, es un hogar, con sus características, sus posibilidades o lo que sea, pero era una casa que de vez en cuando se reunían en el patio del templo, congregación grande, pero las iglesias funcionaban. Imagínense la cantidad de pastores que había, hombres y mujeres, ministros del Evangelio, que con ese poder y esa fuerza llegaron hasta donde estamos aquí hoy. Y esto es lo que tenemos ahí, parece una mitocondria, ¿verdad? Esto que está aquí, es poder desarrollar células. No significa dejar la iglesia, significa desarrollar casas, iglesias, o iglesias, casas. Y la acción como sostén de la fe, servir a otros y abrir casas, sostendrá tu fe frente a la bruma del mundo. Bruma, ¿sabe lo que es la bruma, verdad? Eso que está nebuloso, cuando está la niebla por las mañanas, que no se ve muy bien. Y esto va a traer, y trae como consecuencia, y esta es la evidencia, el empoderamiento de los jóvenes. Los jóvenes reciben una savia fresca, nueva, porque son desafiados no solamente a manifestar el Espíritu Santo en forma de saltos o gritos o lenguas, no, el empoderamiento que viene del deseo de conocer la doctrina de Dios. El conocimiento es lo que te va a dar el poder. Yo soy pentecostal, me gustan las lenguas, me gustan las banderas, me gusta saltar, me gusta todo eso, me encanta. Pero yo sé que eso no sostiene mi fe. La fe lo sostiene el conocimiento. Tú puedes estar hablándome todo el santo día en lenguas, pero si tu vida no es consecuente con lo que dice la palabra, no me sirve. Ni me edifica ni me ayuda. Ni a ti tampoco. Necesitamos el conocimiento de la palabra para poder permanecer, para cuando venga cualquier viento de doctrina y quiera llevarte a cualquier otro sitio. ¿Sí? Lo entendemos así, ¿verdad? Entonces los jóvenes, y lo estamos viendo ya, los jóvenes están siendo empoderados. Y cuando los jóvenes están junto a su iglesia, junto a sus pastores, haciendo lo que tienen que hacer, querido, esto no hay quien lo detenga. Y el tiempo viene donde nosotros vamos a ver la gloria de Dios manifestándose en todo lugar, de tal manera que el método celular como método divino es la herramienta para romper la inercia, porque te vamos a movilizar, a motivar, a animar para cambiar el modelo, de tal manera que podamos movilizar a toda la iglesia. ¿Se entiende, verdad? Así es que estos hermanos que me han levantado la mano cuando terminemos, me buscan en la oficina y les voy a dar una chuche también. ¿Vale? Junto con los niños les voy a dar una chuche. Muy bien. Había otra ficha de estas, ¿no? En algún sitio. Bueno, no importa. Gloria a Dios. Esa es la misma. Creo que hemos sido edificados al estar hablando del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Comentábamos esta mañana, si queremos conocer al Dios Espíritu Santo, tenemos que conocer cómo Él se mueve, cómo Él actúa, cómo Él se manifiesta, sobre todo en el libro de los Hechos, cuando se cumple la promesa de Dios Padre que fue manifestada en el libro de Joel, como ya lo hemos mencionado varias veces. Y la semana pasada hablamos de una parte, y en el discipulado hablamos de otra parte, de llegar a 22 manifestaciones, formas de manifestarse del Espíritu Santo en el libro de los Hechos.
Y cuando nosotros podemos tener esta composición, nos damos cuenta de que Dios Espíritu Santo es mucho más de lo que pensamos que es. Porque al no tener ese conocimiento, pensamos que el Espíritu Santo, pensamos que el empoderamiento del Espíritu Santo no es otra cosa que mencioné recién, que el hablar en lenguas, que el cantar, que el saltar, que etcétera, etcétera. Pero no tienen nada que ver con eso. Son manifestaciones externas. Pero lo que Dios quiere hacer cuando derrama su Espíritu Santo, y lo descubrimos así, es darnos poder y es darnos autoridad. Poder y autoridad. Son palabras muy grandes, no es cualquier cosa. Nos empodera, nos da la fuerza, nos da el vigor, nos da el valor. Pero también nos da la autoridad, que la autoridad se va a manifestar en otra dirección. La autoridad se va a manifestar cuando lo que yo manifiesto cumple un objetivo para el cual está siendo enviado. Cuando Jesús nos dijo que echaremos fuera demonios, para eso necesitamos la autoridad del Espíritu Santo que Dios nos da. Cuando nos ponemos a predicar en la calle o en cualquier sitio, estamos siendo investidos del poder de Dios, del empoderamiento de Dios, que nos permite poder decir lo que estamos diciendo, lo que estamos viendo cada vez que el Espíritu Santo se manifiesta frente a los peligros que los discípulos tienen o que los apóstoles tienen. Entonces, qué importante es saber que cuando en Hechos capítulo 1, en el verso 8, ese capítulo donde hemos empezado, que nos dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. El asunto es que no podemos ser testigos si antes no hemos sido llenos del Espíritu Santo. No podemos ser. Y tenemos que entender que el Espíritu Santo no vino solo para que nosotros lo sintiéramos, porque cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, algo tú percibes dentro de tu ser. Es algo que no puedes contenerlo, porque es algo que es mucho más grande que tú. Y cuando viene y se derrama sobre tu vida, es como un globo que se empieza a hinchar. Y no puedes contener lo que hay dentro. Y puedes manifestarlo de cualquier manera, pero eso es algo que tiene que ver entre tú y Dios, que está actuando sobre tu vida. Pero no viene solamente para tener esa experiencia y solamente sentirlo. El Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida viene para gobernar, viene para transformar y viene para expandir la iglesia hasta que Cristo sea glorificado a través de sus hijos. ¡Aleluya! Nosotros somos responsables de que Cristo sea glorificado. En cada uno de nosotros tiene que manifestarse la gloria de Dios. Por eso que el Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida no viene solamente para que tengamos la experiencia. No, el Espíritu Santo viene para darte el poder. La experiencia la podemos tener, las lenguas, los saltos, lo que sea, las lágrimas, lo que tú quieras. Pero lo que el Espíritu Santo espera en nosotros es que pueda haber en nosotros el poder que manifieste el carácter de Cristo. No es para hacer, no, el carácter de Cristo, lo que tenemos en Gálatas, el Espíritu manifiesta el carácter de Cristo, dominio propio, fe, templanza, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que el primer acto, este libro es mío, si se queda aquí, es mío. Cuando miramos, no me voy a extender, se los prometo.
porque ya hemos hablado mucho de esto, pero es que necesito terminar con esto. Cuando miramos en Hechos capítulo 2, en el verso 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, el primer acto del Espíritu en Hechos no fue emocionar a la iglesia, no era para emocionar a los que allí estaban, fue para empoderarla. Antes de predicar, antes de organizar, antes de empezar a crecer, vino el Espíritu Santo, porque todo depende de Él. Y las lenguas que estaban hablando eran lenguas que otros entendían. Y todas las veces que en Hechos hablan en lenguas, son lenguas que otros entienden, alemán, inglés, francés, chino, lo que sea, de tal manera que los oyentes podían identificar estas lenguas. Es cierto que hay otras lenguas angélicas que son las que normalmente usamos, pero yo no sé cuán verdaderas son esas lenguas. Porque esas lenguas, si se manifiestan, tendrían que manifestarse delante de alguien que tenga el don de interpretar las lenguas. Las lenguas es el don que más problemas trae a la iglesia, porque no podemos constatar si es sí o si no lo son. Pero cuando fluyen los dones en la iglesia, y cuando hay intérprete, y cuando hay don de discernimiento, y cuando hay palabra de ciencia, entonces podemos identificar si verdaderamente esto es verdadero o si no es verdadero. Y no estoy poniendo un límite, sencillamente estoy diciendo lo que dice la Escritura, que tenemos que ser vigilantes con todas estas cosas. Entonces, una iglesia sin el Espíritu Santo, una iglesia que no tiene el Espíritu Santo, puede tener una estructura como nosotros tenemos. Una estructura, tenemos pastores, tenemos ministerios, tenemos organización, pero una iglesia sin el Espíritu puede tener mucha estructura, pero nunca va a poder tener el impacto que el Espíritu Santo quiere hacer en las vidas. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder tener impacto, para poder llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. El Espíritu Santo convierte los corazones. Y cuando miramos ahí en Hechos 2:38, nos damos cuenta que está el Espíritu alcanzando a las multitudes. Pero cuando miramos ahí en 16:14, nosotros vemos que el Espíritu Santo también alcanza a una persona que está sola. El Espíritu Santo se mueve en lo mucho y se mueve en lo poco. ¿Por qué? Porque el Espíritu quiere convertir los corazones y va a convertir los corazones, no solamente las multitudes. De tal manera que necesitamos aprender que no solamente las multitudes son las que nos llaman, sino que tenemos que tener la capacidad de que ese uno que está buscando a Dios también lo necesita. Y Dios quiere utilizarte a ti y a mí para dirigirnos a ese uno que está buscando a Dios. Aleluya. Qué cosa más bonita. Cuando Carlos Anacondia me invitó para poder estar con él, me dijo: Willy, aunque tengas 2 personas que tienes ahí adelante para predicar, predica como si tuvieras 20,000. Con esa pasión, con esa fuerza. Predica con fuerza, porque el evangelio que tienes es un evangelio muy grande como para predicarlo con la boca chiquitita. Es el evangelio de Dios, el evangelio que transforma al hombre, que transforma los corazones. De tal manera que podemos decir que cuando el Espíritu Santo se mueve de esta manera, que cuando está el Espíritu Santo obrando, el arrepentimiento va a ser siempre genuino. Por eso que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder predicar de acuerdo a lo que el Espíritu nos indica.
para que lo que va a ocurrir en el corazón de las almas sea algo verdaderamente genuino, para que haya convicción de pecado, para que haya contrición y para que haya como consecuencia salvación. Aleluya. Me encanta. Si hay algo que es, ya lo he dicho muchas veces, si hay algo que hemos disfrutado, ha sido nuestra época de evangelista. Qué cosa más bonita, cuando la gente se convertía y pudimos ver iglesias que se abrían de la nada y vidas que eran transformadas y cosas. Es maravilloso ver cuando alguien pasa de muerte a vida por la obra del Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo manifiesta lo sobrenatural. Claro que sí. Y te dirige de una manera sobrenatural. Cuando el Espíritu manda a Felipe, que está en un increíble avivamiento, lo manda al desierto. Y en el desierto se encuentra con un carro. El Espíritu le dice, acércate a ese carro. Y Felipe escucha lo que este hombre está leyendo, el eunuco. Y le aclara a Felipe lo que está leyendo, porque el hombre no lo entendía. Y el eunuco lo entiende y se convierte. Y ve una charca de agua y dice, ¿qué impide que sea bautizado? Y es bautizado. Y cuando es bautizado, Felipe desaparece porque el Espíritu lo lleva a otro sitio. Pero el eunuco sigue destino a su tierra y dice la tradición que a causa de este hombre la iglesia se desarrolló y creció en Etiopía. Una iglesia extraordinariamente floreciente estuvo allí. Porque el Espíritu Santo dirige y lo hace con la estrategia que Él ha preparado y que Él conoce. Y elige a quien Él sabe que puede elegir. Elige al que sabe que puede ser confiable para terminar la tarea. Esta mañana con Paula me comentaba, hablábamos acerca de Tito, el discípulo de Pablo, que a diferencia de Timoteo, Tito era un hombre mucho más confiable que Timoteo. Timoteo tenía problemas de carácter. Había sido criado con su abuela y con su madre. Y tiene un carácter un poco débil. Por eso que Pablo le tiene que estar continuamente recordando que nadie tenga en poco tu juventud. Muchacho, anímate, espabilate, afírmate, crea carácter. Que nadie te mire en menos. No te pongas triste si alguien te mira en menos. Pero Tito era un hombre maduro, fiable, estable, de tal manera que las cosas difíciles Pablo se las encargaba a Tito, no a Timoteo. Dios sabe a quién tiene que usar, en qué momento. Y Dios quiere que todos los que estamos aquí podamos desarrollar un carácter estable, firme. Que no nos vengamos abajo por cualquier cosa. Que terminemos lo que empezamos. Que seamos capaces de admitir, de asumir compromisos y terminarlos. Compromisos con fidelidad. Terminar lo que empezamos. Y asumir responsabilidades donde otros no quieren o no se atreven o no pueden asumirla. De la misma manera, el Espíritu Santo cuida y demanda la santidad en el cuerpo. Y el caso que lo comentamos de Ananías y Zafira, que vende sus propiedades, todos estaban vendiendo sus propiedades y las llevaban a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que a nadie le faltara pan. Pero Ananías y Zafira dijeron, vendieron por 100 y le dicen a los discípulos, la hemos vendido por 50. ¿Y qué es lo que pasa? Mintieron, no a los discípulos, mintieron al Espíritu Santo. Esa es la pregunta, ¿por qué mentisteis al Espíritu Santo? No tenían necesidad, pero lo hicieron. Esto que me enseña que tengo que tener mucho cuidado cómo me conduzco en la casa de Dios.
que yo no puedo mentir. Si tú me puedes mentir a mí en algo que tiene que ver con lo que es te estás mintiendo al Espíritu Santo. Yo no soy el Espíritu Santo, ni mucho menos. Pero cuando nosotros hacemos lo que no tenemos que hacer, queridos, nos enmarcamos dentro de un marco que es muy difícil de decir, yo no lo sabía, yo no podía. Porque el Espíritu Santo siempre te va a indicar lo que no tienes que hacer. Siempre. Entonces, cuando miramos, el Espíritu Santo elige los pastores. Es el Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña en Hechos capítulo 20, el 28, ¿no? Los obispos que el Espíritu Santo pone sobre la iglesia, Él lo determina, Él los pone, Él los elige. Es como los ministerios aquí en la iglesia. Algunas veces alguien nos ha preguntado, y nuestra forma de hacer las cosas es esta, ¿no? Nosotros no damos título, no damos, pero reconocemos a los que sirven, a los que tienen llamado, porque la iglesia los reconoce. Y una vez que la iglesia reconoce a los hermanos que sirven en el área que están sirviendo, entonces nosotros le colgamos la chapa, si acaso hay que hacerlo. Pero no corriendo, hay que esperar tiempo, porque tenemos que probar. La palabra nos dice que tenemos que probarlo todo, que tenemos que probar los espíritus, ¿sí? Y tú puede que hoy me aparezcas aquí como un gran, lo que sea, un gran, ¿qué? Apóstol, profeta, que hay más problema con los profetas que con los apóstoles. Los querubines, esto, ¿no? Pero yo tengo que probar. Tú me puedes decir aquí, no, es que yo soy el querubín del quinto cielo. Ah, sí, muy bien, querubín, tú ven para acá. Siéntate ahí hasta que termine de probar si verdaderamente... No, es el Espíritu Santo el que levanta. Y cuando el Espíritu Santo te levanta y yo te reconozco, no hay ningún problema con tu llamado, porque vas a fluir en la unción que Dios te ha dado. Y eso es extraordinariamente maravilloso. Tú vas a ver el carácter. Mira, los hombres y las mujeres que Dios empodera tienen carácter. ¿No? Como decía Paula aquí de Susana, toda chunga aquí que está arriba. Sí, porque tú tienes que ver, es que tú estás viendo aquí a Susana, pero Susana se pega las caminatas de allá para acá, de acá para allá, de allá para acá. Están aquí trabajando. Y hay otros hermanos que también están chungos y que nadie sabe de ellos y que están cumpliendo aquel compromiso que han asumido. Y nadie sabe que les cuesta, iba a decir la madre que los trajo, pero la madre que los trajo, ¿no? Eso es carácter. Eso es carácter. A veces porque hace frío, porque está lloviendo, porque no he desayunado, como dijo el presidente, es que no he comido. No se metan en política, yo no. Y muchas cosas para justificar. Queremos solamente estar felices con lo que hacemos y cuando lo hacemos, cuando lo queremos hacer. Pero el Espíritu también nos sostiene en el sufrimiento, en el quebranto. Y es allí donde se ve el carácter que Dios te ha dado. ¿Sabes qué? Dios no siempre te quita la prueba, no te la quita. Porque si Dios te mete en una prueba, es por algo. La prueba tiene como objetivo quitar lo que nos sirve. Tiene como objetivo aprender a clamar a Dios y buscar su empoderamiento. Puede que Dios, como le pasó a Pablo, 3 veces había orado para que le quitara el aguijón que tenía en su carne. Y el Señor le dice, chacho, tranquilo, que te baste mi gracia. Pero Señor, mira lo que estoy sufriendo. Tú tranquilo, esfuérzate en la gracia, porque mi poder se perfecciona
en la debilidad. Y cuando el apóstol entiende esta verdad, él se da cuenta de que a través de ese quebranto, él va a ser perfeccionado. Y cuando nosotros estamos pasando, cuando tú estás pasando por un momento de quebranto, de dificultad, que solamente tú la entiendes, porque eso es solamente tuyo. Y cuando dejas de quejarte y recibes la palabra que Pablo recibió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, tú dices, Señor, gracias. No importa cuánto tiempo pase, pero que tú seas glorificado en mi vida. Dios quiere glorificar a su Hijo, el Espíritu Santo quiere glorificar a su Hijo en nuestras vidas. Pero esto no es de gratis, esto tiene un precio. Y cuando tú pagas el precio, estás dispuesto a pagar el precio, no de la salvación, el precio de la unción, entonces te vas a dar cuenta que vale la pena no quejarse y aprender a alabar y adorar a Dios en medio de la tribulación. Aleluya. Qué cosa más hermosa. Son cosas difíciles de entender muchas veces, porque a nadie nos gusta el quebranto, a nadie nos gusta sufrir, ¿verdad? No queremos. Por eso que cuando Esteban está muriendo, está siendo apedreado allí, no se está quejando, no, lo están matando, lo están apedreando, no se está quejando. Usted está diciendo, Señor, no tomes en cuenta su pecado. Veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. No hay lugar para la queja. Hay lugar siempre para la adoración. Y no nos olvidemos que la iglesia siempre creció en medio de la persecución. Y cuando venga la persecución sobre nosotros, que vendrá, si no estamos llenos del Espíritu Santo, será muy difícil poder entender estas cosas. Jesús dijo, muchachos, velad y orad. Velad y orad. Vienen tiempos complicados, pero velad y orad para que podáis ser tenidos por dignos de estar de pie delante del Hijo del Hombre cuando venga aquel día. Si no lo hacemos, si no permanecemos en el Espíritu, muy difícilmente vamos a poder estar de pie delante de Jesús cuando Él venga para juzgar a su iglesia, a los suyos. Sí. De tal manera, el Espíritu no siempre nos va a quitar la prueba. Algunas veces lo hace, pero no siempre. Hasta que no aprendamos lo que tenemos que aprender. Pero hay una realidad. Nunca te va a abandonar. No te va a quitar la prueba, pero nunca te va a abandonar. Yo estaré contigo todos los días, hasta el fin. De tal manera que podemos decir que la iglesia nunca fue diseñada. La iglesia no fue diseñada para funcionar sin el Espíritu. La iglesia no fue creada para sobrevivir. Fue creada para avanzar. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia avanza y el infierno retrocede. Nunca el infierno, salvo que sea una iglesia que está llena de pecado, nunca el infierno va a poder avanzar sobre la iglesia. Las puertas del infierno no podrán resistir el avance de la iglesia. La iglesia no fue llamada para adaptarse al mundo, sino que fue llamada para transformarlo. Ese es nuestro gran privilegio. Y eso es lo que ha ocurrido a lo largo de muchos de los avivamientos que han ocurrido a través del mundo.
En Gales, cuando tuvieron que cerrar las cantinas, las cárceles, hasta los caballos estaban contentos. No entendían a los mineros, porque los mineros los trataban a palabrotas. Se convirtieron todos los mineros y ahora trataban con gentileza a los caballos, y los caballos no obedecían porque no conocían el lenguaje, estaban acostumbrados a las palabrotas. La iglesia transforma. Los hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo transforman su medio. Puede que no estén de acuerdo contigo, pero te prometo que es cierto, que a causa de lo que tú tienes, te van a respetar. Te lo prometo que es cierto. Cuando el Espíritu gobierna, la iglesia tiene poder. Cuando el Espíritu gobierna, la verdad es clara, es entendible. Cuando el Espíritu gobierna, la misión, la iglesia avanza. Y cuando el Espíritu gobierna, Jesucristo es glorificado. Aleluya. Y necesitamos que Jesucristo sea glorificado. Tu empeño y mi empeño tiene que ser que Jesucristo sea glorificado. Pero la pregunta que yo me puedo hacer en esta mañana es, ¿estamos dependiendo del Espíritu? ¿Estamos buscando al Espíritu? ¿O estamos buscando una experiencia? Estamos dependiendo de nuestra experiencia. ¿Qué es? ¿Seguimos las directrices del Espíritu Santo? ¿O estamos conformes y contentos con lo que nosotros estamos dispuestos a hacer? Si tuviera que decir algo más, y con esto termino. Señor, yo no quiero una visita tuya. Espíritu Santo, yo no quiero ser visitado por ti. Yo quiero que tú hagas tu habitación dentro de mi corazón y que continuamente estés aquí. Si yo consigo hacer que mi vida sea lo suficientemente humilde y limpio y santo, entonces el Señor podrá habitar y yo podré ser lo que el Señor quiere que yo sea. Y tú serás lo que Dios quiere que tú seas. Por eso que podemos decirle, Espíritu Santo, ven sobre mí. Pónganse de pie, por favor, estamos terminando. Estamos pidiendo al Señor que llene estas vasijas de barro y que ponga en nosotros ese tesoro tan grande que es Él. Que podamos ser llenos de su presencia. Que podamos ser transformados a la imagen de Jesús cada vez más. Cada vez más. Que Él pueda fluir a través de nuestras vidas y que puedan ser reconocidos, que puedan ver a Jesús en ti, que no entiendan lo que hay, pero que puedan ver que hay algo que es poderoso, que es indescriptible, que es glorioso y que no tiene que ver con nosotros. ¿Qué hay de bueno en mí? Si hay algo bueno es porque Él lo ha hecho bueno. Pero la Escritura dice que somos pecadores impíos, que necesitamos a Dios. Y Dios en este día, en este tiempo, en el ahora, en el presente, quiere tener un encuentro contigo. Quizás tú no lo puedes entender, pero el Espíritu Santo te anhela, te desea tener esa relación contigo, desea traerte a Jesús, desea que te arrepientas de tus pecados, que me arrepienta de mis pecados, de tal manera que me convierta, pueda nacer de nuevo y pueda convertirme en un hijo de Dios, en una hija de Dios, perdonada, limpia por la sangre de Jesús.
que derramó en aquella cruz para que pudiéramos ser hijos de Dios. Por eso que en esta mañana, lo único que podemos ofrecer a Dios, porque no podemos ofrecer nada, lo único que podemos hacer es traer nuestro pecado delante de Él y decir: Señor, perdóname, perdóname. Y recibir su perdón. Y empezar a caminar por esta vida de una manera nueva. Indescriptiblemente nueva, pero maravillosamente nueva. Como hombres y mujeres que hemos sido perdonados, lavados y limpiados por su sangre. Y que ahora caminamos por estas calles sabiendo que el eterno Dios es nuestro Padre. Aleluya. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo explicas?